grabando. Ahora sí. Recordando entonces que la función exponencial compleja, como función compleja, nosotros no la podemos generar en la realidad, ya nosotros tenemos solamente funciones reales. Nosotros tenemos que ver cómo hacemos el arreglo para tener la señal real, ¿ya? Y ahí viene la identidad de Euler, donde obviamente nosotros tenemos las dos señales, ¿cierto? Exponenciales complejas, y por lo tanto la propiedad de modulación simplemente nosotros en amplitud, nosotros la vamos a ver reflejada cuando tengamos una señal multiplicada por un coseno. ¿Ya? Ahora uno puede decir, ¿por qué no por un seno? Sí, da lo mismo, ¿ya? Una función en realidad incluso puede ser más genérico. Nosotros vamos a tener la modulación en amplitud, ¿ya? Donde tenemos una señal que es la moduladora, ¿ya? De ahí viene el M, moduladora, que se multiplica por una señal, recuerden que es una función periódica, ¿ya? Eso es la definición más general de lo que es modulación de amplitud. ¿Ya? Tenemos una función que es la moduladora, el m de t, ¿ya? Que se multiplica por una función periódica, en este caso es coseno. ¿Ya? Omega sub c, ¿ya? El c que está ahí, al español, o sea, del inglés, viene la palabra, es carrier, ¿ya? Y carrier al español es portadora, o mejor dicho, frecuencia portadora. ¿Ya? Entonces, las compañías telefónicas, por ejemplo, hablan mucho de las portadoras, cámbiate de portadora, ¿ya? Porque cada compañía tiene una frecuencia en Hertz, ¿cierto? Predefinida. Lo tienen las estaciones de radio, en megahertz, por ejemplo, si es FM, si es en kilohertz, lo tienen la frecuencia, perdón, de modulación de amplitud, la radio AM. Si uno está con radioaficionado, tiene un rango de frecuencia asignado, ya donde uno puede poner su portadora. Los canales de televisión, ¿cierto? Tienen sus portadoras definidas. Entonces, cada vez que uno tiene o uno quiere sintonizar, ¿cierto? Uno lo que hace, ¿cierto? Es ajustar su proceso de modulación a la frecuencia de la portadora, ¿ya? Y eso es válido tanto para la modulación en amplitud, modulación en frecuencia, modulación de fase, ¿ya? Nosotros cuando queramos, ¿cierto? Porque recuerden que nosotros vamos a modular para hacer una transmisión en alta frecuencia, ¿ya? ¿Y para qué? Para comunicar dos puntos que están lejanos, ¿ya? Entonces, para hacer esta transmisión a larga distancia, el receptor, ¿cierto? Porque tenemos un transmisor, toma la señal y la irradia, por ejemplo, de manera inalámbrica. El receptor tiene que sintonizar. ¿Qué significa? Ajustarse, ¿cierto? A la frecuencia de la portadora, ¿ya? Entonces, cuando yo me ajusto a la frecuencia portadora, yo ahí hago el proceso inverso que es de la demodulación. Y ahí puedo recuperar la información, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que conocer la frecuencia portadora. Obviamente en las radios, ¿cierto? Hoy día todo lo que, si uno sintoniza radio, viene todo como en la televisión, los canales ya están fijos, en realidad uno no se preocupa como antes, que uno tenía que manualmente, ¿cierto? Buscar, ¿cierto? Las frecuencias a mano. Ya hoy día está todo totalmente automatizado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener una moduladora que es una señal cualquiera, ¿verdad? En este caso yo voy a poner una función periódica. Esta es una función coseno, como lo dije, puede ser cualquiera, pero tiene dos restricciones súper importantes, ¿ya? Para la modulación AM, o para que pueda ser modulada en amplitud. ¿Ya? Las restricciones que son, es que tiene que tener un ancho de banda limitado, ¿ya? O sea, yo no puedo modular en amplitud una señal que tenga un ancho de banda infinito. Eso es lo primero. Lo segundo es que el valor medio, ¿ya? Tiene que ser obligatoriamente cero, ¿ya? Después, eh, nosotros lo vamos a multiplicar por una función portadora, ¿ya? Hay que pensar que la frecuencia, ¿cierto?
la relación de frecuencia entre la moduladora y la portadora tiene que ser, ¿cierto? Que la frecuencia portadora tiene que ser mucho mayor que la frecuencia moduladora, o que el ancho de banda, como es limitado, ¿cierto? De la moduladora, la frecuencia portadora tiene que ser mucho más. Por ejemplo, si nosotros observamos los rangos de frecuencia de la telefonía celular, nosotros estamos hablando de los gigahertz, ¿ya? Entonces recuerden que si nosotros transmitimos voz, ¿ya? Estamos hablando de un ancho de banda de 2.4 kilohertz o 2400 Hz, ¿ya? Entonces de 2400 a gigahertz hay una buena cantidad, ¿cierto? Una buena diferencia. Hay un factor súper grande de diferencia eh, numéricamente hablando, ¿cierto? Hay casi 1 millón, ¿cierto? De diferencia de factor entre uno y el otro. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el mismo ancho de banda y lo queremos transmitir por un rango de frecuencia de FM, ¿ya? Estamos hablando de los megahertz, entonces tenemos la relación de 2.4 kilohertz a megahertz, tenemos un factor de 1000, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo que nosotros siempre la portadora, como la estamos desplazando, la señal que vamos a transmitir, la moduladora, estamos, tenemos una relación, ¿cierto?, de la frecuencia portadora mucho mayor que la señal que vamos a transmitir. ¿Ya? Recuerden que a medida que la frecuencia de la portadora es mucho más grande, la antena que nosotros usamos, si es inalámbrico, ¿cierto?, va a ser más pequeña. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos a usar una portadora, necesariamente va a ser de mucho mayor frecuencia que la moduladora. Por lo tanto, la portadora se va a ver algo así. A ver. Se me pegó. Ahí está. ¿Ya? También una función coseno, ¿ya? Aquí viene el omega sub c, que es la portadora, ¿ya? Y si fuese una función periódica general, ¿ya? Uno podría filtrar para dejar el armónico fundamental. Recuerden que la fundamental siempre va a ser una función senoidal o cosenoidal, ¿ya? La idea es tener solamente una función periódica. Entonces, como la modulada es solamente multiplicar, ¿ya?, una con otra, si nosotros multiplicamos, ¿cierto?, la señal de arriba con la de abajo, están hechas mal, ¿ya? La próxima clase vamos a hacer lo mismo esto, ¿ya?, pero lo vamos a ir trabajando mal, ¿ya? Si nosotros nos imaginamos qué va a pasar, ¿cierto?, con la señal de arriba multiplicando la de abajo, obviamente la de abajo va a, ¿cierto?, alterar su amplitud, porque estamos modulando la amplitud de una portadora, ¿ya? Entonces, la modulada, ¿cierto?, que es el producto, ¿ya?, de multiplicar la moduladora, que es la de arriba, con la portadora, que es la de abajo, ¿ya?, a nosotros nos va a resultar, ¿cierto?, eh, la modificación de la amplitud de la portadora, porque la modulación es en amplitud, ¿ya? Entonces, si nosotros tomamos esta de aquí, no me resulta. A ver si me resulta enviar al fondo. A ver si es que... No, no sé nada, ya. Deme un segundito. A ver si es que es la misma. Si aquí está. Yo tengo aquí la misma señal, ¿ya? Entonces, esta señal de aquí, si yo la desplazo y la pongo acá, ¿ya?, se ve que está sobrepuesta aquí, ¿ya? ¿Ya? Entonces, si se fijan, va siguiendo, ¿cierto?, la amplitud de la moduladora, pero a su vez pasa que aparece la parte negativa también, aquí. Es como que aparece dos veces.
¿ya? Aparece cierta modificada en el lado positivo y en el lado negativo. Es como que aparece dos veces. ¿Ya? Esa característica hace que esta modulación en amplitud, ¿ya? AM se denomine sobremodulación. Sobremodulación porque es como que aparece dos veces la moduladora. Dora. Hasta aquí, dudas, consultas. Entonces ahí tenemos la sobremodulación. Miguel, ¿quiere decir algo? ¿No? ¿No, profe? Perfecto. Ya. Entonces vamos a ver qué sucede con el espectro. ¿Ya? Entonces vamos a tomar primero esta señal. ¿Ya? Y vamos a ver el espectro de esta señal. ¿Cómo era el espectro de esta señal? Recuerden que el espectro es la transformada de Fourier de la señal. ¿Se acuerdan cuál es la transformada de Fourier de esta? ¿Eso es un coseno? ¿Cierto? Es un coseno. Entonces la transformada de Fourier en coseno es... Creo que era S partido en S cuadrado más omega cuadrado. Solo un coseno, ¿ya? En el tiempo. Recuerda Ujú. que nosotros usamos esta identidad. A ver, voy a ver para atrás. Esta identidad. Ah, el coseno. Ah, ya, ya. Eso. Entonces nosotros obviamente usamos esta identidad. Entonces sacamos Ah, la transformada de Fourier de cada Euler en el fondo, o exponencial compleja. ¿Cuál era la transformada de Fourier de una exponencial compleja? Ah, Eso profe, esa fue- es, creo que la del coseno, creo que, si no mal recuerdo, era Euler a la J omega t, después menos Euler a la menos J y algo más. Pero y todo eso partido en dos, sí. ¿Estoy bien o no? Esa es la identidad, sí. Pero ahora, la transformada de Fourier de cada exponencial. Si viene todo de aquí, fíjense que cada exponencial tiene un desplazamiento en el tiempo, ¿no? O sea, cuando uno ve la exponencial en el tiempo, la vamos a escribir. Esta de aquí. Ya, un segundito. La transformada de Fourier, la vamos a escribir así. Transformada de Fourier del coseno. Ups. Es igual a calcular la transformada de Fourier, ¿cierto? Esto lo vamos a copiar. De los Euler. E elevado a J omega 0 omega c de t más E elevado a menos y todo por un medio. 1 dividido por 2. Eso es. ¿Ya? Eso es lo primero. Después viene
aquí, esta propiedad de desplazamiento en frecuencia. Ahí aparece, ¿cierto? Cuando tenemos esto, aparece que tenemos que desplazar en menos omega c en realidad, y más omega c. Pero tenemos que identificar la función g. ¿Qué función g en el tiempo tenemos ahí? Esta función g desde aquí. ¿Cuál es? ¿Uno, profe? ¿O no? Muy bien. 1. El 1 está ahí. Y 1. Entonces, según la propiedad, tenemos que buscar la transformada de 1. ¿Ya? ¿Cuál es la transformada de Fourier de 1? Vamos a crear aquí. Transformada de Fourier de 1. Es igual. ¿Cuánto vale la transformada de Fourier de 1? Es una constante, creo que es un delta, ¿no? ¿Un qué? ¿Un delta o no? Un delta, muy bien. Porque efectivamente es una constante en el tiempo, ¿cierto? Si hacemos la integral nos va a dar 0, excepto para el t igual 0. Y ahí nos da infinito. Delta de omega. Súper bien. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos dice la propiedad? Que nosotros vamos a tomar el delta, ¿cierto? Y lo vamos a desplazar. Entonces aquí lo vamos a copiar abajito. A lo mejor lo copiamos todo. A transformar del coseno. ¿De qué hay que hacer cuando no se acuerda? Hacerlo nomás. Recuerden, la propiedad dice que le tenemos que cambiar el signo al omega. El primero es positivo, por lo tanto es menos omega sub c. Sí. Ah, esto lo puedo entero. ¿Ya? Como el coseno suma, suma. Y el segundo, como es menos omega c, y la entidad dice que hay que cambiar el signo. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿cómo será la transformada de Fourier? Esto lo borramos, lo borramos, lo borramos. De este coseno, 2 deltas. ¿Ya? Ahora, este de aquí, yo me equivoqué porque era omega c, esta es la moduladora recién. Y queda lo mismo, porque le podemos cambiar la letra que nosotros queramos. Moduladora, moduladora. La transformada de Fourier de la portadora va a ser igual. Ya, 2 delta dedicado a la frecuencia portadora. En este caso, está la señal moduladora y le ponemos la M. ¿Ya? Entonces, tenemos eso, tenemos eso, tenemos eso. ¿Cómo es el gráfico entonces? Ahí está. Esto más acá. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, lo más importante acá es el ancho de banda. Recuerden que el delta Dirac, ¿cierto? Tiene amplitud infinita. ¿Ya? Nosotros siempre hacemos una flechita que indica la amplitud. ¿Ya?
el un medio que está ahí y el que uno dibuja, ¿cierto? Corresponde al área bajo la curva. O sea, si uno hace la integral de un delta, que es calcularlo con los medios, ¿cierto? El área, ese es el un medio que está afuera, ¿ya? Es una propiedad del delta. Pero estrictamente la amplitud es infinito, por eso uno dibuja una flechita, ¿ya? Lo más importante aquí es que el ancho de banda, ¿cuánto vale el ancho de banda de esta señal? Ancho de banda es igual a, ¿cuánto vale? Sería 2 por WM. 2 por W. Omega. Omega M. eh, ¿Qué dice el recto? Yo digo lo mismo. Ah, ¿y eso cómo lo saca? ¿Ya? Recuerden que no existen frecuencias negativas. ¿Ya? Como no existe frecuencia negativa, ¿cuánto sería el ancho de banda? Ah, omega M, ¿no? Solo omega m. ¿Ya? Entonces, como no existe, y fíjense, esto es solo válido para las señales que se llaman, te lo voy a poner aquí, esta señal moduladora, aquí es puro lenguaje, ¿eh? Esto es como aprender un nuevo idioma, es igual a señal en banda base, ¿ya? Porque la portadora es señal en banda modulada, ¿ya? Cada vez que nosotros vamos a medir el ancho banda, vamos a medir desde 0 hasta la frecuencia máxima. Ese es nuestro ancho banda, ¿ya? Porque las frecuencias negativas no existen. Como dicen 2 omega m, contaron, ¿cierto? De la frecuencia mínima, que es menos omega m, hasta la máxima omega m, y ahí nos da 2 omega m, ¿ya? Pero en la práctica no existe la frecuencia negativa. Matemáticamente nos da, pero en la práctica es solo desde 0, ¿ya? ¿Dudas? ¿Consulta? ¿Está claro? Sí, profe. Claro. ¿Ya? Entonces, como le decía, es como aprender un nuevo idioma. Señal moduladora, señal en banda base, ¿ya? Siempre se mide desde 0 hasta la frecuencia máxima, ¿ya? Entonces, tenemos la función delta, ¿cierto? Y por lo tanto, después nosotros vamos a tener el desplazamiento en frecuencia, ¿ya? ¿Qué significa? Yo voy a copiar este de aquí, este de acá, este de acá. Aquí. No, este de aquí no. Aquí entonces tomamos el desplazamiento, ¿cierto? En frecuencia. ¿Qué significa? Que la señal, ¿cierto? Se desplaza en frecuencia. Vamos a volver una para atrás. Esta de aquí. Vamos a multiplicar por el coseno. Ya sabemos, ¿cierto? Que al multiplicar por el coseno, nosotros tenemos una exponencial compleja, ¿ya? Con omega sub c positivo y omega sub c negativo, ¿ya? ¿Qué hace? El sub c negativo va a hacer que se desplace esta señal
hasta la frecuencia omega sub c positivo, que se llama la frecuencia portadora, ¿no? Y también la misma señal se desplaza a frecuencia negativa. Obviamente las amplitudes cambian, ¿ya? Este sería negativo. Y la reducción es a la mitad, ¿no? Yo no lo quiero hacer, yo lo que voy a hacer mejor subirlo al doble, ¿ya? A la mitad porque, excepto por el coseno, los Euler es un medio, ¿ya? Entonces reducimos a la mitad la amplitud. Entonces, lo más importante también acá es el ancho de banda. Y aquí les pregunto, ¿cuánto vale el ancho de banda acá? No existe, Omega cero, ¿cierto?, ¿no? el lado negativo, ¿ya? Solo el lado positivo. ¿Cuánto vale el ancho de banda acá? ¿No es omega c, profe? Ancho de banda. Como la frecuencia que está al medio de omega c, ¿no? Porque fíjense que cuando está la señal en banda base, porque aquí estamos en banda modulada, cuando está en banda base, la frecuencia central es 0, ¿no? Y el ancho de banda es omega m. Cuando está en banda modulada, la frecuencia central es omega c, porque esa es la idea, ya desplazar la señal a la frecuencia portadora. ¿Cuál sería el ancho de banda? Ahí sería 2 omega m. Perfecto. ¿Y cómo lo calcula ese? O sea, el ancho. La frecuencia máxima, ¿cierto? Que es esta, se le resta la frecuencia mínima, que es esa. ¿Ya? Entonces aquí estamos en banda modulada. Señal modulada. ¿Ya? Estamos en la modulada. Señal en banda modulada. ¿Ya? La frecuencia máxima menos frecuencia mínima. ¿Ya? Así calculamos el ancho de banda. Ancho de banda es igual frecuencia máxima menos frecuencia mínima. ¿Ya? Entonces aquí pasa algo súper interesante, ¿ya? ¿Qué pasa con el ancho de banda en modulación de amplitud? Aquí lo voy a poner así. Letra roja, negra y más grande. A ver si me pesca. El ancho de banda se duplica. ¿Ya? Entonces, fíjense que es curioso porque sin tener necesidad de duplicar el ancho de banda, el ancho de banda se duplica, solamente por hacer modulación de amplitud, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos una señal, como decía, de audio de 2400 Hz, la señal modulada va a tener un ancho de 4800, ¿ya? Sin tener necesidad ¿ya?, de ser el doble, ¿ya? Se duplica y la información que está es exactamente la misma. O sea, estamos enviando 2 veces, ¿ya?, la información. Recuerden que un sistema de comunicación tiene que cumplir, ¿ya? Nosotros vamos a transmitir información, ¿ya? Hay 2 requisitos básicos, ¿ya?, que es para transmitir. Es el mínimo ancho de banda, ¿ya?, y la mínima potencia de transmisión, ¿ya? Entonces, obviamente, nosotros no vamos a poder elegir esta técnica M, ¿ya?,
porque no estamos transmitiendo con el mínimo ancho de banda. ¿Ya? Nuestra información tiene 2400 Hz y nosotros estamos transmitiendo con un ancho de banda de 4800. ¿Ya? Estamos duplicando el ancho de banda sin tener necesidad de hacerlo. ¿Ya? Entonces, esta técnica de aquí, esta ecuación, ¿no? Tiene el gran problema de duplicar el ancho de banda. ¿No? Obviamente, nosotros no podemos hacer, ¿cierto? El envío porque no estaríamos cumpliendo, ¿cierto? Con el requisito de transmitir con el mínimo ancho de banda. Tampoco cumpliríamos con el mínimo potencia de transmisión, ¿ya? Porque estamos enviando el doble potencia, ¿ya? Porque con la mitad de la potencia ya estaríamos enviando la información, ¿ya? O sea, junto con enviar el doble de información en ancho de banda, estamos enviando el doble de información en potencia, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros eh, mejorar esas dos condiciones en esta técnica? ¿Qué podríamos hacer? ¿Alguna idea, jóvenes? Jóvenes, ¿alguna idea de cómo podríamos mejorar esta situación? No, profe. Ronnie, Miguel, Eh, yo pienso No, que con un filtro tal vez, pero no estoy seguro. perfecto. Un filtro haría esto, ¿cierto? Ahí. Bueno, en este caso, así el filtrito. Debería ser un poquito más ancho, ¿cierto? Que elimine eso de ahí. Bueno, está ahí, puede ser, más gordito. Que no me borre las letras. ¿Qué tipo de filtro sería ese? Ahí. Pasa abajo. Pasa, Pasa abajo, creo. pasa porque aquí, elimina aquí, aquí. O Ah, sea, elimina so, el. ¿Banda? Ah, pasa banda, mira, sí. no, es que yo me Claro, equivoqué. Esto de aquí pasa. Esto, lo que está eliminando solamente lo que está aquí. Elimina solo eso. claro. El resto pasa. Entonces, ¿qué filtro sería? pasa banda. Eh, ¿Rechaza banda o no? Rechaza banda. Exactamente. Porque eliminamos solamente esa banda. ¿Ya? Y de hecho tenemos dos bandas. ¿Ya? Porque, les reitero, tenemos dos bandas, ¿cierto? Que se están repitiendo. La banda que está a la derecha, ¿cierto? La frecuencia portadora y a la izquierda la frecuencia portadora. Y el nombre que reciben esas bandas es banda lateral superior y banda lateral, la que estamos eliminando, inferior. ¿Ya? Y la técnica que es aplicar un filtro se denomina suprimir banda. ¿Ya?
Y de hecho, una forma es con un filtro sobre la señal modulada. ¿Ya? Entonces podemos suprimir una banda aplicando un filtro. Ahora, podemos suprimir la banda lateral inferior o la superior, ¿ya? Pero tenemos que suprimir solo una. Entonces, haciendo eso, si se fijan, estamos transmitiendo solamente una banda. Con eso logramos que transmitir con el mínimo ancho de banda, ¿ya? Que corresponde ahora al ancho de banda sería de omega m, porque estaríamos desde la frecuencia portadora hasta la frecuencia máxima, que sería omega m, y por lo tanto el ancho de banda sería omega m, y la potencia sería exactamente igual a la señal original, ¿ya? Por lo tanto tendríamos los requerimientos mínimos de transmisión, ¿ya? Por lo tanto tendríamos en el fondo dos técnicas básicas de modulación de amplitud que originan estas dos técnicas que reciben este nombre. A ver si lo pongo acá mejor. Ahí. ¿Le puedo cambiar el color? Ah, sí. ¿Qué tal así? Verde. Modulación de banda lateral única. ¿Ya? Donde nosotros transmitimos solo una banda, ¿ya? Y sin portadora, bueno, ambas son sin portadora, ¿ya? Porque en la portadora, a frecuencia portadora no hay nada, ¿ya? Y la otra, la que vimos primero, es modulación doble banda lateral, ¿ya? Y las siglas del inglés, ¿ya? SSB, banda lateral única, single sideband. Te la anoto acá. SSB, single sideband. DSB, no doble. Double sideband. ¿Ya? Ah, SC. Portador suprimido, ¿ya? Entonces, estas dos primeras técnicas de modulación permiten modular, ¿ya? O son las dos formas básicas de modular en AM, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos la modulación de doble banda lateral, que sin aplicar el filtro rechaza banda, ¿ya? Y la otra es la banda lateral única, que es aplicando un filtro que permita eliminar, por ejemplo, la banda lateral inferior. Si nosotros eliminamos la banda lateral inferior y, por ejemplo, estamos en la banda de la radio AM comercial, ¿ya? Todas las estaciones de radio que transmiten o todos los transmisores de radio AM tienen que eliminar la banda lateral inferior, ¿ya? No puede ocurrir de que un transmisor decida eliminar la banda superior, porque tiene que ser todo uniforme, ¿ya? Porque eliminar la banda lateral inferior significa que la portadora va a estar al lado izquierdo y la información a la derecha. Y los receptores van a saber que la portadora está a la izquierda y la información a la derecha. Si una estación de radio quiere enviar al revés, ¿ya? El sistema no la va a poder sintonizar, ¿ya? Porque obviamente va a buscar la portadora a la derecha y la izquierda va a buscar la información, ¿ya? Ese va a ser un problema. Ahora los sistemas antiguos que uno manualmente ajustaba la portadora, no va a ser tan complicado, ¿no? Pero sí es un problema porque tiene que estar configurado para que se pueda extraer la información, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta? ¿Duda, consulta, jóvenes? No sé. Perfecto, jóvenes.
Miren, por la hora, yo creo que quedamos hasta aquí. ¿Ya? Anduvimos súper rápido con la clase. Y recuerden que la prueba la tenemos el 24. Déjenme ver cuánto falta. Faltan justamente 2 semanas. Ya tenemos hoy, el viernes, próximo miércoles y próximo viernes. ¿Ya? Nos quedan 3 clases, así que alcanzamos de más. ¿Ya? Vale, profe. Entonces, yo creo que estaríamos terminando el próximo viernes, el próximo miércoles, y entre medio hacemos ejercicio. ¿Ya? Y ahí tendremos nuestra prueba. Vale, profe. Listo, muchachos. Que estén Chao, muy bien. profe. Nos vemos entonces. Nos vemos. Ya, chao, profe. Chao, muchachos, que estén muy bien. Vamos a